amados hermanos, y a los que se van a ir conectando poco a poco ya a la transmisión. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor glorifique, se glorifique, sea glorificado en cada una de sus vidas. Amados hermanos, la paz del Señor con ustedes. Antes de orar, vamos a darle compartir. No se olvide de darle compartir y etiquetar a quien usted quiera, amado hermano. Así que comparta la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos ahora sí, amados hermanos, a ponernos en oración. Bendito Rey, Padre de misericordia, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor, a ti sea toda la alabanza. Padre eterno, glorifícate, Señor, en nuestras vidas, y hoy nos presentamos delante de tu presencia, mi Dios, para alabarte, Señor eterno, para glorificarte, para darte gloria, Señor amado, para darte honra. Presentamos delante de ti nuestras súplicas, nuestras peticiones, presentamos delante de tu presencia, Señor, nuestras oraciones. Sé tú glorificándote, mi Dios amado, en nuestras vidas. Sé tú obrando, papito lindo, sobre cada uno de mis hermanos que se da cita en este lugar, Señor. Saludamos a los que se conectan vía la transmisión en vivo a través de Facebook, mi Dios amado, y también bendice a los que se van a dar cita, se van a conectar también en la transmisión de YouTube, Padre de la Gloria, como apóstol Omar Zúñiga Garzón. Papito lindo, bendice los Dios de la gloria en gran manera, bendice, Señor amado, el Ecuador, toda la nación de Ecuador, bendice cada provincia, Señor de la gloria, cada ciudad, Padre eterno, y sobre todas las situaciones que estamos enfrentando, Señor, sobre todas las situaciones que estamos atravesando, sé tú glorificándote, Padre, sobre cada una de ellas, sé tú glorificándote, mi Dios de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice todas las naciones hasta donde llegue esta palabra, y cada nación que ha sido afectada a través de este virus llamado COVID-19, bendícelos, mi Dios eterno. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias a ti, Padre, y ahorita ponemos esto en tus manos, Señor, para que seas tú hablándonos, Padre. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento para que seas hablando a nuestras vidas en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Señor. Háblanos, bendito Rey. Amén y amén. Gloria al Señor. Den un aplauso al Rey. Aleluya. Santo es el Señor. Una vez más, amados, recomendaciones. No se olvide compartir y etiquetar a quien usted quiera alcanzar con la palabra de Dios. Bendiciones a nuestra hermana Luz Roja también, que se está dando ya una cita con el Señor. Dios bendiga. El tema del día de hoy, amados hermanos, es limpiando las iglesias del mundo. Amén. Amén. Así que yo les invito, amados hermanos, ya en esta tarde a ir preparando, amada iglesia del Señor, sus Biblias, y vamos a ir buscando, amados hermanos, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 2. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 2. Yo les invito, amada iglesia del Señor, a que también tome su libreta de apuntes, prepare su esfero. Amados hermanos, los invito a que también nos comparta la transmisión. Vamos a estar compartiéndola a través del canal de YouTube como apóstol Omar Zúñiga Garzón. Y cada una de las transmisiones, si ha habido quizás alguna transmisión que usted se ha perdido, amados hermanos, pues que no la ha podido ver, pues siempre recordamos, quedan guardadas, quedan grabadas en la página de Facebook, y también la podrá ver en YouTube, pues como apóstol Omar Zúñiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. Regáleme unos minutos, amados hermanos. Tenga ya Apocalipsis 2 ahí en la comodidad de su casa, de su hogar. Pues lo invito a que prepare, amados hermanos, un poquito con lo que usted me quiera acompañar. La máquina se me quedó un poquito trabada. Perdóneme, sépame dispensar. Gloria a Dios.
tema del día de hoy es limpiando las iglesias del mundo, amados hermanos. Y para ello, amados hermanos, ahí está ya funcionando. Para ello tenemos ya abiertas nuestras Biblias en Apocalipsis 2:2. Alguien se volvió loco. Amén. Tengo problemitas con la máquina, amados hermanos, pero podemos pasar ahí a la siguiente diapositiva. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la gloriosa presencia de su Santo Espíritu. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una vez más, amados hermanos, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Gloria al Rey. Amados hermanos, el tema del día de hoy es limpiando las iglesias del mundo. Amén. Para eso estamos tomando, amados hermanos, el libro de Apocalipsis. Porque para ser exactos, discúlpenme porque todavía tengo problemas con la computadora, no puedo ver nada ni los puedo ver a ustedes. Pero para ser exacto, amados hermanos, el libro de Apocalipsis, amados hermanos, específicamente el capítulo 2, el capítulo 3, habla a las iglesias, a las 7 iglesias. Es el mensaje a las 7 iglesias. Gloria al Señor. Se está restableciendo ya la conexión. Puedo ver aquí los mensajes. Perdónenme un ratito. Me ha escrito Rosita Vera Yulán desde San Borondón. Gloria al Señor. Amén, Rosita, amén. Aleluya. Yo pensé que era una petición de oración. Ella está orando por mí. Gloria al Señor. El Señor te bendiga aún más, hija. Bendiciones a Yoconda Arriaga. Bendiciones a Daisy allá en la Marta de Roldós. Bendiciones a Nancy Mora del Rosario también en la Marta de Roldós. A Galo de Faz. Dios te bendiga, hijo, allá en Carolina del Norte. Bendiciones a cada uno de ustedes. A John Hidalgo, abrazos, hijo. Dios te bendiga grandemente. Aleluya. Ahora sí, amados hermanos, estamos teniendo un poquito de problemas, pero ya gracias al Señor se restableció, ya los puedo ver. Amén. Amén. Gloria al Señor. Les decía, amados hermanos, que específicamente los capítulos 2 y capítulos 3 de Apocalipsis son conocidos como las cartas a las 7 iglesias. Y se ubican, aunque estas cartas, amados hermanos, se ubican geográficamente a la península de Asia Menor, lo que actualmente hoy conocemos como Turquía. Pues acuérdense, amados hermanos, que en ese tiempo, ahí en Turquía, en la provincia de Asia existían más iglesias. No solamente eran 7, sino que eran aún muchas más. Sin embargo, el Señor decide enviar mensajes solamente a 7 de ellas. Y el número 7, amados hermanos, como que es mucha
coincidencia de que el Señor habla a 7 iglesias, y 7 es perfección, 7 es el día del Señor, amados hermanos. Acuérdense que 6 es imperfección, 7 es perfección. 7 es el día del Señor. Al séptimo día el Señor descansó, en 7 días el Señor creó la tierra. 7 es, amados hermanos, el día de Dios. Amén. Y siempre que hemos dado temas, Dios siempre también me ha dado, no sé si usted lo ha podido notar, 7 pasos o 7 puntos para poder predicar. Pues estamos conectados ahí con el Señor, amados hermanos. Ahora, las 7 iglesias literalmente eran asambleas históricas. Un poquito más, no tengo retorno. Eran asambleas históricas que existían en el tiempo de Juan apóstol, las cuales atravesaban por luchas con el mundo, la carne y hasta con el mismo Satanás. Su mensaje, amados hermanos, nos enseña mucho en nuestros tiempos y nos exhortan a mantener lo que hemos ganado, perseverando, como dice la misma palabra, hasta el final, sabiendo que nuestra recompensa, diga conmigo, mi recompensa es grande en el reino de los cielos. Ahora, Juan es claro al decirnos, amados hermanos, que esta revelación viene directamente de Jesucristo y tiene como propósito mostrar lo que ha de venir en el futuro. Para eso, mire cómo dice Apocalipsis 1:3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuáles cosas, pastor? Lo que debía suceder pronto. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo Jesús y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo, diga conmigo, el tiempo está cerca. Ahora, amados hermanos, cuando pusimos en el inicio Apocalipsis 2 y continuando en el 3, el libro de Apocalipsis nos presenta, amados hermanos, el mensaje de lo que se conoce a las 7 iglesias. Y al considerar el mensaje que Dios dirige a cada una de ellas, podemos encontrar cierto orden, diga conmigo, cierto orden, que prevalece con ciertas variaciones. ¿Cuáles son, pastor? Número 1, hay una dedicatoria en cada iglesia. Yo le invito que en su casa, en la comodidad de su hogar, usted pueda leer todo Apocalipsis 2, Apocalipsis 3 y revise, amados hermanos, el mensaje que Dios le da a cada una de las iglesias. Ahí está el mensaje que el Señor le da a cada una de las iglesias y siempre empieza el número 1 con una dedicatoria. Número 2, con una descripción del mismo Señor. Número 3, hay una expresión de aprobación para la iglesia. Hay una expresión de ser aprobado. Número 4, hay una corrección. Diga conmigo, una corrección de lo que se está equivocado. Número 5, hay una exhortación. Y número 6, hay una advertencia de disciplina. Y por último tenemos la promesa al vencedor. Diga conmigo, la promesa al vencedor. Hay una promesa, amados hermanos, al vencedor. Siempre termina diciendo al que venciere. Es una promesa para el vencedor. Permítame poder darle toda esta introducción, amados hermanos. El tema es limpiando las iglesias del mundo. Yo no le voy a hablar del mensaje de las 7 iglesias. Solamente he tomado, por ejemplo, la primera, que es aquí la que el Señor le está hablando a la iglesia, que acabamos de leer en Apocalipsis 2, versos del 2 al 4. Y la última, amados hermanos, voy a tomar por referencia. Yo no voy a mencionar todas, quizás eso sería para otro tema en una próxima ocasión hablar, porque sería muy bueno, muy importante hablar sobre el mensaje a las 7 iglesias. Pero hoy es limpiando, digan conmigo, limpiando las iglesias del mundo.
Ahora, no olvidemos, amados hermanos, que todo el mensaje de Apocalipsis gira alrededor de 3 temas principales. Amén. Amén. Todo el Apocalipsis, amados hermanos, gira alrededor de 3 temas principales y lo deja plasmado el apóstol Juan en Apocalipsis 1:19 y dice: escribes las cosas que has visto. Número 1, las cosas que ha visto. Número 2, las que son. Y número 3, las que han de ser después de esta. Entonces, número 1 es: escribe las cosas que has visto. Se refiere a lo que ya pasó. ¿Y qué había pasado en aquel entonces? Estamos hablando del año 30 después de Cristo, cuando el apóstol Juan comienza a escribir estas cartas y es llevado a la isla de Patmos, y de la isla de Patmos él es llevado al tercer cielo para recibir la revelación. Entonces, ¿cuáles eran las cosas que él había visto? Lo que ya había pasado, la resurrección de Cristo, el cual él también lo ve en la visión que es llevado al cielo completamente. Es una visión asombrosa por el apóstol Juan, y todo usted lo puede ver en los versículos anteriores de Apocalipsis 1. La segunda dice: en segundo lugar están las cosas que son. Las cosas que son. ¿A qué se refiere el mensaje de las 7 iglesias? Mensaje aplicable a las iglesias en nuestros tiempos. Y este comprende, como lo he venido diciendo, entre los capítulos 2 y 3. Y finalmente, amados hermanos, desde el libro 4 de Apocalipsis, desde el capítulo 4 de Apocalipsis, se enfoca en presentar las cosas que han de ser después de estas. Es decir, los eventos futuros de los cuales los domingos hemos estado estudiando. Ahorita nos encontramos por los ayes. Esta semana vamos a revisar el primer ayo, la primera lamentación. Amén. Amén. Entonces, hay personas que apoyan, amados hermanos, este punto de vista del cual yo estoy hablando, y consideran que cada mensaje dirigido a las 7 iglesias es una profecía. Diga conmigo: una profecía. Una profecía. A un periodo histórico por el cual pasaría la iglesia del Señor. Así, por ejemplo, amados hermanos, la carta dirigida a Éfeso representa el periodo apostólico. La carta número 1, que es escrita a la iglesia de Éfeso, representa el periodo apostólico. La que acabamos de leer en Apocalipsis 2 representa el periodo apostólico. Número 2, la de Esmirna representa los 300 años de persecución bajo los césares romanos. Vaya tomando apunte, amados hermanos, porque de esto no le he hecho diapositiva. Número 2, la carta, la iglesia de Esmirna representa los 300 años de persecución que tuvo la iglesia bajo los césares romanos. Número 3, la carta que habla sobre la iglesia de Pérgamo habla de la corrupción de la iglesia, que abarca desde Constantino hasta el surgimiento del papado de la iglesia católica. Número 4, habla la iglesia de Tiatira. Esto simboliza el auge y la supremacía de la iglesia católica romana y la época papal. Número 5, habla sobre la iglesia de Sardis. Representa la era de la reforma cristiana que inicia con Martín Lutero. Número 6, habla la iglesia de Filadelfia y describe el periodo de énfasis misionero y evangelístico. Y por último, que es también la que yo voy a tomar por referencia hoy, es la iglesia de la Odisea, que representa el periodo de la apostasía de la iglesia. Déjeme tomar unos minutos, hermanos. Amén. Por eso digo, sería muy importante en otra enseñanza hablar sobre las 7 iglesias, sobre el mensaje a las 7 iglesias, amados, porque cada una de ellas trae una enseñanza muy importante, algo que hemos vivido, algo que ha sido marcado, algo que ha sido plasmado. Me voy a salir un poquito del tema de limpiar las iglesias del mundo. La iglesia sexta, que es la iglesia de Filadelfia, y la iglesia de la Odisea,
son las que se están viendo actualmente en estos periodos proféticos. Son las que se están viendo actualmente en los periodos proféticos, donde la iglesia de Filadelfia se la puede describir como la iglesia que se va a ir con el Señor, la iglesia del rapto, se la puede describir como la iglesia novia, se la puede describir como la iglesia de promesa, se la puede describir como, darle un sinnúmero de nombres a la interpretación de la carta de la iglesia a Filadelfia, amados hermanos. Y la iglesia de la Odisea representa el periodo de la apostasía. Amén. Ahora bien, amados hermanos, con respecto a este punto de vista, no todos los teólogos apoyan y se le da muy poco crédito a esta revelación. No es teoría, no es doctrina, es revelación que acabamos de interpretar. Amén. Pues acuérdese que la misma escritura dice que la letra mata, el espíritu es el que da vida. Y no obstante, amados hermanos, a esta perspectiva nos puede exhortar a estudiar la historia de la iglesia cristiana, ya que a través de los estudios de estas iglesias usted puede enriquecer el conocimiento en cuanto a nuestros gloriosos orígenes, y comprendemos mejor cómo ésta se ha formado a lo largo de la historia. Ahora, nosotros leíamos, amados hermanos, Apocalipsis 2:2, y la primera iglesia a la cual el Señor se dirige es a la iglesia de Éfeso, y su mensaje, amados hermanos, es considerado por algunos como un anuncio profético que se ajusta perfectamente al periodo de la historia eclesiástica que se conoce como el de la iglesia apostólica. Mire, aquí está lo que yo les decía hace un rato, ¿no? La iglesia, amados hermanos, que yo les mencionaba hace un rato, de Éfeso, representa el periodo apostólico, y esto está en el año 30 o 31 después de Cristo. Esto abarca desde el año 31 después de Cristo, ¿verdad? Amén. Número 2, la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Amén. Es 300 años, para ser exacto. ¿De qué? De estar perseguida bajo el dominio de los césares romanos. Y esto se da a partir del año 100 después de Cristo. Número 3, la iglesia de Pérgamo, hermanos. Aquí se habla de la corrupción que abarca desde Constantino hasta el surgimiento del papado, y esto se da en el año 313 después de Cristo, donde usted ya conoce la historia. Constantino, que nunca fue sacerdote, que nunca perteneció a ninguna orden, Constantino que no fue ministro de Dios, se le dio fuerza para entrar al cristianismo, donde esto ya se convierte en una nueva religión, y se la conoce actualmente como la iglesia católica. Amén. Amén. En el año 538 es la iglesia de Tiatira, donde esto simboliza el auge que tomó la iglesia cristiana romana y la época papal. En 1517 se puede revelar, estuvimos viviendo los momentos de la iglesia de Sardis, donde se dio la reforma con Martín Lutero, ¿no? La reforma cristiana. En 1798 se levanta ya la iglesia de Filadelfia. Describe, amados hermanos, el periodo misionero evangelístico. Desde ahí comenzaron a enviar misioneros evangelistas a predicar a otras naciones, amados hermanos. Y desde ahí nace un nuevo auge de la iglesia, y sobre esta iglesia hay muchas promesas. Y por último, en 1844 la gente se alarma y piensa que recién es esto de la apostasía. Hermanos, esto nació desde 1844, donde aquí, hermanos, hubo de todo. En la iglesia de la Odisea se levanta la apostasía, primero entrando los Illuminatis, no solamente a la política. Bien sabemos, no quiero lastimar a nadie, hermano, pero hay países que son
dominados por los Illuminatis, como es el caso de la misma Italia, como es el caso de Roma, amados hermanos, como es el caso de Estados Unidos. Escuchaba en estos días a un apóstol muy conocido, Sergio Enríquez, donde hablaba él de la moneda de Estados Unidos, del dólar, y cómo siendo gringos americanos hablando inglés en la moneda vemos números romanos de Roma, romanos, que se ve escrito en latín, el nuevo orden mundial de la era, dice, pues, y muchas cosas más, amados hermanos, que son muy buenos de prestar atención y estudiar. Y es que los Illuminatis comenzaron a entrar en este año también en las iglesias cristianas. Por eso es que hay muchas iglesias que tienen una torre, una punta, amados hermanos, que direcciona al cielo. Eso es en honor al ojo que todo lo ve aparentemente. Y ya usted sabe cómo Satanás va haciendo de las suyas, y en esos últimos años el auge ha sido aún mayor, donde la apostasía que hemos visto de las iglesias cristianas es convertir los altares en circos, en show. Amén. Amén. Ahora sí, permítame avanzar un poquito más, amados hermanos. Aún estoy en la introducción, todavía no avanzo al tema. Ahora sí, amados hermanos, avance por favor un poquito más. Gloria al Señor. Empezamos leyendo Apocalipsis 2:2, pero ahorita lo puse hasta el 4, amados hermanos, para que usted conozca como iglesia apostólica, y la Biblia lo conoce como iglesia apostólica, aquel periodo que comprende, amados hermanos, de los inicios del cristianismo en el año 30 después de Cristo, hasta la muerte del último de los apóstoles, el apóstol Juan. Aproximadamente él muere 100 años después de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora leer, amados hermanos, este mensaje de esta iglesia, podemos ver las similitudes con este periodo. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora sí entremos al tema, amados hermanos. En este periodo, la iglesia se la reconoció por su arduo trabajo y paciencia, por no tolerar a los falsos apóstoles. Sin embargo, también el Señor les recrimina por haber perdido su primer amor. Y esto coincide con la situación que Pablo describe en una de sus últimas cartas, que se le escribe a Timoteo. Y eso está en 2 de Timoteo, amados hermanos, capítulo 1, verso 6. Y Pablo lo exhorta a Timoteo, dice, a vivir en el fuego del don de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice: por lo cual te aconsejo a que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo. Dígale a alguien que está al lado suyo: el Señor hoy nos aconseja. El Señor hoy nos aconseja. Pastor, ¿a qué nos aconseja? A que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Amén. Hoy el Señor te está aconsejando a que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. En este periodo, amados hermanos, hay una observación que es necesaria, ya que para
en este momento, en ese momento en el que se acercaba la muerte del apóstol Pablo, la iglesia estaba atravesando por divisiones. Mire, estamos hablando por ahí el año 190 después de Cristo. Y ya la iglesia, amados hermanos, estaba atravesando por divisiones, por apostasía y por un enfriamiento espiritual. Consecuencias, amados hermanos, que hoy podemos ver y podemos atribuírselas a dejar el primer amor. Aquellas consecuencias, hermanos, por el cual nos estamos enfriando, por el cual dejamos el primer amor. Y ahora el Padre, diga conmigo, el Padre está limpiando. El Padre está limpiando Todas las iglesias del mundo. todas las iglesias del mundo. Amén. Hoy el Padre está limpiando las iglesias del mundo y sacando lo que no es suyo. Y les está dando tiempo, amados hermanos. Y ya no queda mucho, según los entendidos y según lo que recibo yo, amados hermanos. Ya no queda mucho tiempo. Y ahora en este tiempo es cuando la iglesia tiene que fortalecerse y prepararse. Diga conmigo, prepararse. Prepararse Para el arrebatamiento que viene. para el arrebatamiento que viene. Todos somos, amados hermanos, de Cristo. Bueno, los nacidos de nuevo. Amén. Yo quiero que usted entienda esto, amados hermanos. Porque por muchos años yo he escuchado a muchos predicadores, ministros, inclusive hasta yo también lo he estado diciendo, hermanos, de que es un mismo Dios, de que todos le servimos a Él, no importa dónde usted esté. Pero aquí estamos hablando de un nacimiento nuevo, hermanos. Si usted es miembro de Cristo, en usted tiene que haber un nacimiento nuevo, ser bautizado con el mismo bautismo del cual el Señor fue bautizado. Hablábamos el día lunes, ¿verdad? Amén. Los que pasamos de vida a muerte. Y yo lo he puesto así, amados hermanos, de vida a muerte. Y quizás usted me dirá, pastor, no entiendo por qué voy de vida a muerte. Se supone que es de muerte a vida. No, es de vida a muerte. Porque tenemos que morir. Diga conmigo, tengo que morir. Tengo que morir ¿A qué, pastor? A la carne. a la carne. Tenemos que morir a los deseos de la carne. Tenemos que morir a aquellas cosas que están mal dentro de nosotros. Amén. Vuelvo y repito, amados hermanos, estamos viviendo tiempos donde el Señor está limpiando las iglesias del mundo. Estamos viviendo tiempos, amados hermanos, donde muchas iglesias serán cerradas. Estamos viviendo tiempos, amada iglesia, que para decirlo así ya no queda mucho tiempo, en el cual nosotros debemos fortalecernos y prepararnos Amén. para lo que se viene, para el arrebatamiento, amados hermanos, para el arrepaso. Y ese es el tiempo donde tenemos que tomar la decisión de seguir y hacer la voluntad del Señor o quedarnos fuera. Las escrituras dicen claramente: si el trigo no cae a tierra y muere completamente, no hay fruto que valga. En pocas palabras, hay que pedir al Señor que nos tenga mucha misericordia y que derrame de su Espíritu Santo, que derrame fe a los que nos haga falta, Amén. que derrame de su esencia a lo que nos haga falta, Amén. que derrame más de su Espíritu a los que nos haga falta, que derrame más fe a los que nos haga falta. Y debemos, amados hermanos, perdonar todo. Diga conmigo, perdonar todo, Perdonar todo para seguir en el temor a Dios. para seguir en el temor a Dios.
Y cada uno, amados hermanos, con su fórmula, con sus propias palabras, enseñar a los demás, para que cada cual sienta y ame a Jesús, no de forma diferente, sino, diga conmigo, sino de la única forma que se le puede amar. Amados hermanos, por eso vengo en estos días diciéndoles que ya no oculte. ¿Por qué digo esto? Porque yo he conversado con muchos hermanos y a lo largo de los años que tengo como ministro, como pastor, muchos me han dicho, yo no quiero decir soy cristiano, yo en mi trabajo no digo que soy cristiano, y me ponen excusas, hermanos, de por qué no lo quieren decir, porque tal persona hizo quedar mal, porque otra persona dijo ser cristiano y cometió estas cosas, hermanos. Pero ese es el tiempo que nosotros tenemos que hablar del Señor. Amén. Ese es el tiempo que debemos mostrarlo para que los demás puedan creer en el Señor. Amén. Amén. Ese es el tiempo en el cual nosotros tenemos que hablar del Señor. El tiempo del crecimiento, el tiempo de la búsqueda, el tiempo de estar con Dios. Ahora ya ha llegado el tiempo, amados hermanos. ¿El tiempo de qué, pastor? De predicar la palabra de Dios. Mire cómo dice 2 Timoteo 3:16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora ha llegado el tiempo y la hora, pastor, de predicar la palabra de Dios tal como es, sin contemplaciones. Amén. Y sin tanto jabón, digo yo, hermanos. No es aceite, sino jabón, porque muchos andan buscando el jaboncito para predicar, para que sea suave, para que resbale, para que no lastime, para que el hermano no se resienta, para que el hermano no se lastime. Hermanos, mi anhelo no es hacerlo sentir mal, mi anhelo no es lastimarlo. Mi anhelo es mostrarle la palabra de Dios. Mi anhelo como ministro, como pastor, es alimentarlo, amados hermanos, es fortalecerlo en el Señor. Pero yo tengo que mostrarle la palabra como es. ¿Y para qué es útil la palabra del Señor? Para enseñar, para redarguir, para corregir. O sea, si es para redarguir, si es para corregir, quiere decir que hay algo que está siendo incorrecto en nuestras vidas. Y es para instruir en justicia. Porque solo los justos, diga conmigo, solo los justos verán la gloria de Dios. Verán sus recompensas. Solo los justos, hermanos. Ahora, pregunto yo, ¿somos justos? Es la pregunta que yo hago, hermanos. ¿Seremos justos? Ya no es el tiempo de predicar, amados hermanos, para que el hermano no se vaya. Ministro predicando, amados hermanos, lo que la gente quiere escuchar para que no se le vayan de sus iglesias. Y de esa forma estamos predicando apostasía. Estamos predicando un falso evangelio, un evangelio acomodado. Hay que predicar un evangelio, amados hermanos, transparente, les guste o no les guste. Un evangelio sin tantas sonrisitas o educaciones inapropiadas, formalismos, para que la gente no se sienta lastimada. Amén. Si la misma palabra de Dios, amados hermanos, en Hebreos 4:12 dice que la escritura es una espada de doble filo, e inspirada por Dios para exhortar, para enseñar, para redarguir. Mire como dice Hebreos 4:12. La misma escritura, amados hermanos, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, hermano. Dígame quién algún día no se ha partido quizás un hueso. ¿Quién algún día no se ha partido quizás ahí, se ha lastimado y se hizo un rajuñón, decimos aquí, ¿verdad? Y en ese rajuñón, amados hermanos, en ese rasguño que usted se hizo,
no le ha dolido. Es que si te duele es porque hay corrección. Es que si te duele es porque hay algo que está mal. Y la palabra de Dios es esa espada cortante de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra lo dice, te va a doler las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aún hay resentimiento y me voy porque el pastor hoy está predicando lo que yo no quería escuchar. Es que yo quiero escuchar de que todo me va a ir bien, de que el Señor me va a bendecir. Amén, la palabra es clara, hermano. Y Dios te va a bendecir. Amén. El Señor te va a bendecir. Amén. Amén. Pero te bendice conforme lo busques. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Dígale a alguien a su lado, el Señor nos va a bendecir conforme lo busquemos. El Señor nos va a bendecir conforme lo busquemos. Amén. Amén. La palabra es clara, hermanos. Es una espada de doble filo inspirada por Dios para exhortar, para enseñar, para redarguir, y la palabra sabe, te hace discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Por eso hoy más que nunca debemos hablar claro. Diga conmigo claro. Claro. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Para qué, pastor? Para dos cosas. Número uno, o se arrepienten a Cristo y lo aceptan, o se entregan por completo a adorar a las tinieblas del mundo. O se arrepienten por completo, amados hermanos, a Cristo, lo aceptan, se entregan Amén. por completo, o se van a adorar las tinieblas del mundo. Y la palabra dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Esto lo dijo Cristo Jesús. Por eso es muy urgente, amados hermanos, de que se hagan peticiones al Padre para todo ser viviente, y en especial a todas las iglesias del mundo, grandes y pequeñas, porque se están cerrando, porque están cayendo. La Biblia dice claramente en el libro de Mateo, capítulo 25, versos del 14 al 30, que habla sobre la parábola de los talentos, amados hermanos. La Biblia dice que mejor queden verdaderos que 1,000,000 de falsos. Amén. Acuérdese a la intercesión de Abraham con el Padre. Señor, y si hubieran 50, por amor a los 50. Señor, y si hubieran 30, por amor a los 30. Si hubieran 20, por amor a los 20, no destruiré, dice. Si hubieran 10, por amor a los 10, no destruiré la ciudad. Y el Señor se apartó de Abraham, dice, por si acaso este me haga que me arrepiente y no la destruya. Mejor que queden 10 verdaderos que 1,000,000 de falsos cristianos. Amén. Mejor es que queden 10 verdaderos que 1,000,000 y falsos cristianos. El Padre ya lo tiene todo hecho. Desde que Jesús lo dijo, Padre, consumado es todo. Lo tenía todo hecho desde antes de la fundación del mundo. Pues todo lo que nosotros estamos haciendo para Él es para nosotros mismos. Para que tengamos, ¿qué cosa, pastor? Para que tengamos una buena recompensa, para que tengamos una buena corona en el reino de los cielos, Amén. para que tengamos un buen currículum, por decir así, en el cielo. Amén. Mateo 25, 14 al 30 habla sobre los denarios, la parábola de los talentos, y qué hace cada uno con los denarios que el Señor nos dio. Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y el Señor les dice, ¿qué me traes con lo que te di? ¿Cuántos pueden reconocer que el Señor nos ha bendecido? Amén. Que el Señor te ha dado, te ha entregado un don. Pero el Señor te está diciendo, ¿qué me traes con lo que yo te di?
No, Señor, es que yo no quise hablar, yo no quise decir en mi trabajo que yo era cristiano porque hubieron cristianos que hacían cosas terribles. Escondiste el talento que el Señor te dio. La parábola de los talentos dice que el que le dio 5 lo multiplicó y le devolvió 10 a Dios. El que le dio 3 lo multiplicó y le dio 6. Aquí habla de multiplicación, aquí no habla de cantidades. Aquí no es, Señor, yo fui el mejor predicador y en una sola predicación convertí 5,000 almas para Cristo. En otra predicación convertí 10,000 almas para Cristo. Aquí el Señor no habla por cantidades. Y va otro pastor y se presenta: Señor, en una predicación solo convertí 2. En la otra solo se entregaron 5. El Señor no habla de cantidades, el Señor habla de multiplicar. Diga conmigo: multiplicar. Multiplicar. ¿Qué has hecho con lo que yo te di? ¿Qué me traes? Te dice el Señor, con lo que yo te di. No, Señor, yo me quedé callado. Por vergüenza quizás, porque yo también fallaba en mi trabajo, porque yo también fallaba en mi barrio. Porque no quería que se enteren que eran cristianos por mis errores. Es que todos tenemos errores. Amén. Todos. Pero cuando haces las cosas bien en Dios, vas a tener sorpresa. Amén. Él te va a añadir a tu barco peces que tú no has pescado, ni te los esperabas. Porque va a ser todo lo contrario de lo que uno se puede imaginar. En Dios hay grandes bendiciones. Amén. En Dios hay grandes sorpresas. Y dentro de estas sorpresas a veces hay tanto buenas como malas. La palabra es clara y dice: cada día trae consigo su propio bien, su propio mal y su propio afán. Hay sorpresas buenas, sorpresas malas. Y yo no quiero ser una sorpresa mala, hermanos. Por eso me guardo de todos los hombres. Porque yo quiero pasar el Jordán, porque yo quiero pasar al otro lado del río, porque yo quiero aguardarme en el Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, amados hermanos, tales cosas. Yo quiero que el Señor Jesús me aguarde para recibirme con un beso, un abrazo y que me diga, como en la parábola de los talentos: buen siervo y fiel, bien has hecho, pasa adelante. Amén. Amados hermanos que me miran, que suben a 15, a 16, bajan a 12, bajan a 11, para los que estén conectados. ¿Qué haces con lo que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo? Vivimos en los días, vivimos en los tiempos, amados hermanos, donde debemos, diga conmigo, debemos multiplicar lo que el Señor nos dio. Lo que el Señor nos dio. Debemos multiplicar los peces, amados hermanos. Un pequeño inciso, a pesar de todo lo escrito, es de que nosotros debemos dar gracias a Dios por todos los pecadores e injustos del mundo. Amén. Que nos ocasionan males y nos aborrecen. Pastor, sí. Debemos dar gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres cristianos, evangelistas que mienten o son falsos o dicen herejías destructivas en todas las iglesias en este tiempo de apostasía, porque gracias a todos ellos es como nosotros podemos ver la verdad. Amén. Y en esto, amados hermanos, o mejor dicho, esta es nuestra gloria, el ver cuál es el verdadero camino, en orar, en sumergirnos, en no quedarnos con lo que escuchamos, hermano, en no quedarnos con aquello, sino estudiar la palabra de Dios, escudriñar, orar y pedir revelación al Padre. Amén. 1 Corintios capítulo 9 versículo 25 al 27. Le voy a leer la versión de las Américas. Dice: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Y todo el que compite, dice, en los juegos se abstiene de todo. Ellos
Dicen, amados hermanos, dice la Escritura, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Cuando yo leo esta parte de la Escritura, amados hermanos, es cuando a mí me da un fuerte dolor, porque yo veo a cristianos flojos, porque yo veo cristianos perezosos, porque yo he visto iglesias llenas, que no voy a dar nombres, pero yo he visto iglesias que se llenaban de cristianos flojos, de cristianos perezosos, de cristianos masivos, pero no de cristianos amadores de Dios. No de cristianos que abrían sus Biblias una vez a la semana y solo cuando iban a la iglesia. Y así como hay una canción en el mundo de los Juanes que la camisa dominguera, pues así son nuestros cristianos. Así son nuestros cristianos. Solo los domingos a la iglesia. Los demás días no tienen tiempo para Dios, pero necesitan que el Señor esté con ellos todos los días. Amén. Cuando el apóstol Juan fue claro hablando de las revelaciones de Juan, en la tercera carta el apóstol Juan dice: hijitos míos, yo deseo que prosperes en todo, como prospera tu alma. Yo deseo que prosperes en todo. Y cuando leo esta parte de la Escritura hay dolor en mi corazón. ¿Por qué, pastor? Quizás usted se preguntará eso, ¿por qué? Porque yo veo, por ejemplo, a los futbolistas, ellos se abstienen de muchas cosas para competir y alcanzar una copa, una corona que es corrupta, que es corruptible, hermanos. Pero los cristianos no se esfuerzan, no se abstienen de muchas cosas y van a recibir una corona incorruptible. Van a recibir, entre comillas, porque si usted no se abstiene, se queda afuera. Por eso dice el apóstol Pablo: por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. ¿Qué es dar golpes al aire? Es hacer promesas y no cumplirlas. Eso es el golpe al aire, hermanos. No es que yo le prometí al Señor que cuando todo esto pase yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer aquello, y nunca lo hace. Amados, la palabra del Señor es clara. Debemos nosotros abstenernos de muchas cosas. Debemos nosotros abstenernos de muchas cosas. Posiblemente cambien ya semáforo verde aquí en Ecuador, muchos lugares, y yo veré otra vez los moles llenos, la gente de shopping, pero no buscando del Señor. El amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Y cada día lo vemos. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no doy golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Y lo hago mi esclavo. Golpeo mi cuerpo. Es que mi cuerpo quiere el mall, mi cuerpo quiere el shopping, mi cuerpo quiere ir a pasear, mi cuerpo quiere el cine. Golpea tu cuerpo, busca lo que te ofrece la salvación. Amén. No sea, dice el apóstol Pablo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. No sea que habiendo yo predicado a otros, quede descalificado. Da golpes a tu propio cuerpo y convierte a tu esclavo, amados hermanos. Convierte a tu cuerpo esclavo.
no seas tú esclavo del cuerpo. Porque yo les decía dar gracias por los que se han levantado de la apostasía. Porque si no los tuviéramos, porque si no existiera el fundamento del mal, ¿cómo el Señor nos iba a probar a nosotros si ellos no estuvieran? Por eso hay que pedir perdón total, amados hermanos, a Dios por ellos, y nosotros perdonar todo. Digan conmigo, perdonar todo. Perdonar todo. Y a todos. Y a todos. Porque este es nuestro currículum en el cielo. Amén. Este es nuestro galardón. Así que perdona, amados hermanos. Vivimos los últimos días. Vivimos los últimos tiempos. Yo no puedo hablar con certeza cuándo el Señor vendrá, amado hermano. Pero lo que sí te puedo decir es de que necesitamos perdonar, buscar del Señor. Amén. El peor enemigo que el apóstol Pablo tenía, ¿sabe quién era? Él mismo. El peor enemigo de Pablo era él mismo. Es que el peor enemigo de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. El peor enemigo de cualquier ministro es uno mismo. Amén. La carne, para ser exacto, de uno es el peor enemigo. Amén. Y el apóstol Pablo dice que él lo hacía esclavo suyo para no ser descalificado. La primer lucha, amados hermanos, es con el cuerpo de uno mismo. Amén. No es contra nadie. Ay, es que no lo voy a llamar al pastor porque predicó algo que no me gusta. Y cuando predicó, ay, pastor, qué lindo, y todos los días lo llamo. Pues la primer lucha es el cuerpo de uno mismo. No es el pastor, no es lo que el pastor habló, no es lo que el hermano dijo. Hermanos en Cristo no se hablan porque resulta que él vino a decir algo y que a mí no me agradó. Si es algo referente a la palabra de Dios y está certificado con la misma palabra, es algo de Dios. Amén. O lo haces esclavo tuyo al cuerpo, a la carne, o eres esclavo de él. Amén. Amén. Y finalmente, amados hermanos, ya que hablamos de el libro de Apocalipsis, tenemos el mensaje a la iglesia de la Odisea, la iglesia de la apostasía. Y de acuerdo con este punto de vista profético, histórico, este mensaje corresponde al periodo del tiempo de la iglesia contemporánea. El principal problema de esta iglesia era la tibieza espiritual. Problema que hoy en día vivimos en nuestras iglesias. Entre los problemas que la iglesia contemporánea vive tenemos la apostasía que en los últimos tiempos ha entrado con mayor fuerza en la iglesia, así como la indiferencia al pecado dentro de la misma iglesia, hermanos. La indiferencia al pecado, la indiferencia y decadencia espiritual, lo cual provoca una iglesia tibia. El mensaje que Cristo dirige a esta iglesia tiene que exhortarnos a estar calientes en la fe y no ser tibios. Mira, amados hermanos, yo conozco tus obras, Apocalipsis 3, 15 al 17. Quise poner el 18, hermanos, pero estaba un poquito duro. Por eso lo dejé hasta el 17, si el 17 es duro. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El Señor dice, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
¿Qué es el vomitar de mi boca, pastor? De la boca viene el soplo del Señor. Diga conmigo, el soplo. El soplo. ¿Qué es el soplo, pastor? Es la vida. La vida. Te vomitaré de mi vida. Porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Está fuerte, hermanos. Pero lastimosamente esto es lo que habla nuestros días. Como les dije, amados hermanos, en estos últimos tiempos hay dos iglesias, las cuales hasta ahora están: la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y ambas estarán hasta la venida de Cristo Jesús, la venida secreta. En la venida secreta, la iglesia de Filadelfia es la que se va con el Señor. Y en la venida, amados hermanos, en la segunda venida, en la venida visible, el Señor tendrá que encargarse con la iglesia de la Odisea, Amén. de la cual estamos leyendo ahorita. Y no sabéis que eres Un miserable, digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. y desnudo. Se quedó sin su vestidura blanca, está desnudo. Se quedó sin su vestidura blanca, como Adán y Eva. Se hallaron desnudos. Miren, la iglesia lo dice. Para aquellos tibios, para aquellos que como sea buscan un pretexto para no congregarse, para aquellos que como sea buscan un pretexto para no leer la palabra de Dios, para aquellos que como sea buscan un pretexto para no orar, son la iglesia de la Odisea. Solo se hacen llamar cristianos porque un día se entregaron a Cristo, pero no hablan de Cristo. Cuando la Biblia dice, solo de Él hablarás cuando estés en tu hogar, y de Él dirás en el camino lo que Él hizo contigo. Cuando lo dirás día y noche sin parar. Amén. Solo de Él hablarás cuán bueno es el Señor, lo que Él hace. Solo de Él hablarás, hermanos. En estos últimos días no he tenido tiempo, amados hermanos, ni siquiera para mis propias actividades, para actividades propias. He estado metido en la obra del Señor, donde he salido de casa después de desayunar, amados hermanos, regreso ya muy tarde a la noche. Y hoy tuve un poquito de tiempo para poder estar aquí y compartir el mensaje de Dios con ustedes. Amén. Pero no puedo hallarme como la iglesia de la Odisea, no puedo encontrarme tibio, no puedo encontrarme con indecisiones, no puedo encontrarme con mentiras, porque la indecisión es una mentira. El decir voy a hacer esto y no lo hago es mentira, amados hermanos. Es una mentira disfrazada, como Satanás la presenta. Y de esta forma muchos consideran el mensaje dirigido por Cristo a cada una de las 7 iglesias como un mensaje profético que identifica a cada uno de los periodos históricos por los cuales ha pasado la iglesia. Sin embargo, como les dije, nosotros no estudiamos ahorita cada mensaje, lo estudiaremos. Habrá un momento en el cual hablaremos de cada una de las iglesias. Pero si bien es cierto, amados hermanos, fue dirigido a cada iglesia en particular que enfrentaba sus propias circunstancias, tanto buenas como malas, pero que habla también a nuestras vidas, ya que dicho contenido encierra grandes verdades que nos enseña mucho. Esto que vemos hoy, amados hermanos, es un mensaje para nuestros días. El mensaje del libro de los Apocalipsis, amados hermanos, a las 7 iglesias posee una gran riqueza espiritual de la cual podemos aprender hoy en día. Contrario al pensamiento que fue un mensaje exclusivo para su tiempo y los individuos a los cuales fue dirigido,
encontraremos grandes enseñanzas que nos hablará las iglesias de hoy. Desde virtudes que podemos imitar hasta identificarnos con los mismos errores que ellos cometieron. Este mensaje nos recuerda que nuestro Rey, que es Cristo Jesús, Amén. tenemos que darle cuenta algún día de nuestra mayordomía. En general, amados hermanos, yo les quiero resumir esto de la siguiente forma. Número 1, la iglesia de Éfeso es la iglesia que trabaja arduamente en la obra de Dios, pero dejó su primer amor, como lo leímos en Apocalipsis 2:2. Dejó su primer amor, versículo 4 si no me equivoco. Número 2, la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida que sufrió pobreza y martirio. Es la iglesia perseguida que sufrió pobreza y martirio. Número 3, la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia que estaba situada donde Satanás tenía su trono, en una ciudad idólatra, la cual se había corrompido con la doctrina de Balaam y los Nicolaitas. Apocalipsis 2:12 al 17, para que usted lo pueda leer en su casa. Y ya le dije a quién se refiere eso, ¿verdad? Al tiempo de, no es Calvino, al tiempo de Constantino y el fundamento que establece en Roma. Número 4, la iglesia de Tiatira, la iglesia que fornicó con la profetisa Jezabel, es la iglesia romana católica. Número 5, la iglesia de Sardis, es la iglesia que tiene nombre que vive pero está muerta. Nombre que vive pero está muerta. Número 6, la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal que soporta pacientemente. La iglesia que hasta hoy sobrevive. Y número 7, la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, cuya fe no era ni fría ni caliente, la iglesia de la apostasía, que es otra iglesia que aún sobrevive. Amén. Amén. Ese es el mensaje, amados hermanos, el día de hoy. Quizás te identificas con uno de ellos. Una vez más, amados hermanos, permítame poderle pedir perdón si quizás el mensaje lo lastima, si quizás el mensaje le duele, como dice la palabra claramente en Hebreos 4:2, es cortante, hermanos, espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo. Perdónenme. Pero en estos últimos tiempos, en estos últimos días que tenemos la iglesia del Señor, debemos hablar la palabra de Dios como tiene que ser. Amén. Para que lo busquemos. Porque lo que se viene después, amados hermanos, nadie lo quiere vivir. Son días difíciles. Cuando se quite los sellos de las tapaderas, amados hermanos, de los pozos, y salgan, amados hermanos, los gibores, los demonios que tienen que salir, gigantes que están siendo atrapados. Dice que los días vividos en esos días no se han vivido nunca antes. Si usted ha vivido tiempos difíciles como estos días, estos tiempos de pandemia, imagínese lo que será esos tiempos. ¿Está conmigo? Amén. Vamos a orar. Perdónenme por los 14 minutos que he tomado de más. Vamos a orar por cada enfermo, por este nuevo virus que ha mutado, que ahora ataca a los niños. Ya hay un caso aquí en Ecuador, si no recuerdo era Babahoyo, no recuerdo en qué parte, Puerto Viejo, no recuerdo en qué parte era. El día de ayer una hermana me decía: pastor, mire,
Estaba yo en su casa y me enseñó las noticias, porque no he podido ver noticias en estos días, hermanos, a causa del trabajo en el Señor. Y me mostraba a ella la noticia de que un niño de 13 años contagiado con este virus mutado, porque sabemos de que esto lo creó el hombre. Cuando es un virus de la naturaleza, hermano, el virus muere. Cuando es un virus creado por el hombre, el virus puede mutar, puede ir evolucionando. Amén. Amén. Entonces no nos queda duda de que el hombre levantó este virus y ahora está afectando, está atacando en los ríos, la provincia de Los Ríos. Gracias. Ahora está atacando, amados hermanos, a los niños. Pues así que esperemos que las autoridades de educación y el presidente de la República de nuestra nación actúen sensatamente y no permitan que los chicos puedan entrar a los establecimientos educativos, por lo menos todo este periodo lectivo. Por lo menos, hermanos. Así que oramos por las autoridades también. Amén. Amén. Bendito Rey, ponemos delante de tu presencia, Señor de la gloria, cada enfermo, mi Dios. Cada persona, mi Padre eterno, que se encuentra aún en lugares, en salas de hospitales. Cada persona, Padre amado, que aún está, Señor, en lechos de enfermedades. Toma el control ahora mismo, bendito Rey. Perdona sus pecados, Señor eterno. Derrámate con gloria sobre sus vidas. Dales una nueva oportunidad, mi Dios, para que ellos puedan confesar que solo tú eres ese Dios misericordioso, ese Dios de salvación, ese Dios que ama, perdona cada falla, cada ofensa, cada error. Que solo tú eres ese Dios, mi Padre bueno, que está dispuesto a darnos una nueva vida, a hacernos nuevamente, que nos permite nacer de nuevo para ser justificados en medio de la persona de Cristo Jesús. Así que hoy levantamos un clamor por ellos, por cada persona quizás que se encuentre enferma en esta transmisión, mi Dios de la gloria. Levantamos un clamor por ellos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Glorifícate, mi Padre. Glorifícate sobre sus vidas. Clamor de vida, clamor de sanidad. Desborda tu manto, Señor, sobre ellos. Ese manto, Señor, sin costuras. Manto, Señor amado, para crecimiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, bendice cada familia, bendice cada personal, Señor, que está entrando a las empresas a laborar. Guárdalos, bendito Rey, que tu sangre los guarda, Señor, que tu sangre los cubra, Padre amado. A todos aquellos que son hijos tuyos, permíteles poder vivir como tales, mi Dios. Enderezar sus vidas, caminar rectamente, como justos, mi Dios amado, para hallar misericordia, para alcanzar victoria. Bendice al personal que está trabajando en la TCE, en el aeropuerto y todos los que ya se están reintegrando el día de hoy. Bendícelos, mi Padre de la gloria. Bendice, Padre amado, a cada familia, a cada cabeza de hogar, Señor. Que tu bendición esté con ellos, Padre eterno. Te lo pedimos. Toma el control, mi Dios de la gloria, de las autoridades, Padre, gubernamentales. Toma el control, mi Dios bendito, para que actúen de manera sensata, Padre. Oramos ahora mismo también, Señor, de manera especial por la salud de Fren Rojas, Padre. Toma el control de él, Señor eterno, de su salud, Padre amado. Tú eres el Dios único, el Dios verdadero, al cual servimos, al cual adoramos, Padre. Y tú eres el que puede soplar vida en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Bendice, Señor eterno, cada hermano en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias, papito lindo. Te damos a ti en el nombre victorioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Den una ofrenda de aplausos al Rey. Aleluya. Gloria a Dios.
Amados hermanos, nos vemos el día de mañana, 6 de la tarde. Estará con ustedes la pastora encargada el día de mañana. Los hermanos que van a estar en ayuno, por favor me confirman para ponernos de acuerdo en una oración, y cuando cierren su ayuno también para estar cubriéndolos. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el día de mañana, 6 de la tarde. Abrazos y bendiciones, y profetiza sobre tu amigo, sobre tu familia, sobre tu barrio, sobre tu sector. Profetiza vida, bendícelos con bendición de vida. Amén. Amén. Gloria al Señor. Abrazos y bendiciones.